hermanos, nuevamente nos encontramos acá en Jesús Pan de Vida para transmitir la palabra del Señor que me dio en esta tarde. En estos días estuve pensando en lo que el Señor habla en su palabra, ¿sí? Y algo que está sucediendo, ¿no? En muchas iglesias que en este tiempo no se está predicando, prácticamente se ha dejado un poco de lado, ha quedado un poco de lado no hablar de liberación, sino hablar por ejemplo, del pecado, del arrepentimiento, que son cosas muy importantes que están en la palabra del Señor y que debemos no obviarlas, sino este tiempo predicarlas, pero ha surgido un gran problema, un gran dilema, que en estos tiempos líderes, pastores han dejado de predicar esto, muchos por miedo, otros por creer que ya está pasado de moda, pero creo que la palabra de Dios no está pasada de moda, ¿sí? Y creo que estamos en tiempos de gracia, lógicamente en los tiempos de gracia de Jesucristo, pero su palabra no cambia. Y Él dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría, que seguiría siendo igual. Y por eso quiero compartir en esta hora. La palabra del Señor se encuentra en San Lucas capítulo 24, ¿sí? Versículo 46 en adelante. 45, en adelante. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De esto, ustedes son mis testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Y qué importante lo que habla esta palabra, ¿no? En este tiempo, que es para nosotros esta palabra, que debemos tomarla, ¿no? Y que es muy importante la palabra que nos habla Jesús acá. Dice que cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que Jesús predica es acerca del arrepentimiento, es acerca del cambio de actitud y de propósito en la vida para todo individuo que le conocía, que todo aquel que lo aceptaba y lo recibía en su corazón debería sufrir un cambio, por ende, por haber conocido a Cristo. Y en estos tiempos estamos viendo como muchos cristianos, muchas personas que aceptan a Jesús, están un tiempo en la iglesia, congregan, luego se apartan y vuelven al mundo. Otros dejan de congregarse, o otros incluso congregan, pero siguen siendo las mismas personas y no han sufrido un cambio, no han sufrido un arrepentimiento genuino, no han logrado cambiar su vida sigue de la misma manera, incluso han caído en este estado de ser las mismas personas, aún estando en el Evangelio hace muchos años, líderes cristianos, diáconos, pastores, evangelistas, que aún predicando la palabra del Señor en este tiempo, no han sufrido ese cambio, no han sufrido ese cambio genuino, aún siguen siendo las mismas personas. Y el Señor está preocupado en este tiempo por nosotros, y por eso nos está hablando acerca de la palabra de esta, ¿no? Del arrepentimiento. Y qué importante es estudiar esta palabra, ¿no? En el griego, esta palabra significa metanoia, ¿sí? En el griego, en el vocablo griego, en la voz griega, nos habla de la palabra que se escribe de esta manera y se pronuncia metanoia. Y esa palabra metanoia tiene un significado en este tiempo para nosotros, y significa cambio de actitud y de propósito en la vida, ¿sí? O sea, nos habla de un giro tremendo, de un cambio radical en la vida del creyente, en la vida de esa persona que por ende recibe a Cristo, por ende recibe al Espíritu Santo y sufre un arrepentimiento, un cambio, porque siente un pesar, un dolor por haberle fallado a Dios. Cuando uno siente ese pesar, siente ese dolor en el corazón, ese conjungimiento, ese contactar de sentir que uno le ha fallado a Dios, se siente realmente pecador, se siente realmente sucio, se siente realmente que no es digno de recibir un favor de Él, automáticamente lo que sufre esa persona es un dolor, un pesar tremendo en el corazón, en el alma y en la mente por haberle fallado al Señor. Y eso es lo que está careciendo en este tiempo en la vida de los creyentes, en la vida de las personas
tanto ovejas como pastores, líderes, porque acá todos somos iguales para los ojos de Dios, y Dios nos está hablando a todos, ¿sí? Completamente a todos, no solamente es mensaje para las ovejas, sino para aquellos que en este tiempo también están de esta misma manera, ¿sí? Es como cuando uno de repente se pone a limpiar su casa y comienza a ver que en la habitación la comienza a limpiar, y de repente siempre la limpia de una manera, ¿no? Limpia el patio, limpia la pieza, limpia los muebles, pero nunca se pone a mirar el trasfondo, nunca se pone a mirar si abajo de la cama hay algo, si abajo del ropero hay algo, y vive una vida así, una vida de limpiar superficialmente su casa por fuera. Y yo creo que en este tiempo también nos habla Dios de que muchos creyentes, líderes, diáconos, pastores, me incluyo yo mismo como persona, porque a veces me ha pasado, en que miramos superficialmente nuestras vidas y queremos estar bien y queremos estar firmes y haber tenido una vida transformada, cambiada, cuando muchas veces estamos muy lejos de mostrar ese cambio. Estamos muy lejos de haber sido transformados y cambiados por el poder de Dios, porque aún seguimos siendo de la misma manera. Y por eso el Señor nos está haciendo la ilustración de esta casa, ¿no? De poder ver de qué forma se puede limpiar una casa y de qué forma se puede hacer un trasfondo para limpiarla y dejarla completamente limpia. Hoy yo estuve mirando este pizarrón que tengo acá atrás, que es donde enseñamos la palabra, y me encontraba con que ese pizarrón estaba totalmente manchado, totalmente ennegrecido por la tintura del mismo fibrón con el cual trabajamos y enseñamos. Y parecía que nos habíamos acostumbrado a enseñar así, y el pizarrón estaba así, pero en un momento digo, bueno, lo voy a limpiar a fondo. Y comencé a pasar un trapo fuerte, húmedo, a limpiarlo con dedicación, y pude ver que quedó completamente blanco, completamente limpio. Entonces me pude dar cuenta que muchas veces el Señor tiene que hacer una limpieza profunda en nuestras vidas también, para dejarnos completamente limpios y preparados para realmente dar esos frutos realmente de arrepentimiento, ¿sí? Por algo el Señor dice acá que Jesús, el mismo Dios, le abrió el entendimiento a estos discípulos para que pudieran comprender, para que pudieran entender la tal importancia del arrepentirse, de sufrir un cambio, para poder recibir el poder de lo alto. Porque fíjese el orden cuál es. Primero arrepentimiento, conocer la palabra, arrepentirse, y luego sí vendría el poder del Espíritu Santo. Y ellos podrían ser llenos del Espíritu Santo. Hoy vemos un montón de gente hablando en lenguas, un montón de gente predicando la palabra, alabando al Señor, enseñando como maestros en la palabra, pero sin sufrir un arrepentimiento genuino en sus vidas, porque aún siguen siendo las mismas personas. En este tiempo estamos viendo tiempos peligrosos, donde la palabra se está predicando un evangelio tibio, un evangelio que realmente no presenta a Jesucristo, sino que presenta un área de prosperidad, un decir, ven que Jesús va a sanarte, ven que Jesús va a prosperarte, Dios tiene un propósito contigo y te va a levantar. Y mostrando así a Cristo es como que la persona no logra comprender y cree que todo es simplemente una bendición de parte de Dios. Y yo creo que en estos tiempos Dios quiere bendecirnos, Dios quiere fortalecernos y llenarnos del Espíritu Santo, pero también lo más importante, que lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos, ¿sí? Es muy importante. La palabra arrepentimiento en la Biblia la vamos a encontrar un montón de veces, y es muy importante porque si no os arrepentís, dice el Señor, todos pereceréis de igual manera. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 26, en donde el mismo Pablo, predicando la palabra del Señor, se acerca al rey Agripa, porque él había sido aprisionado por los judíos, y nos relata la historia de cómo fue aprisionado y por qué fue aprisionado por los judíos. Y no fue por predicar un evangelio de prosperidad, no fue por predicar un evangelio de dones y de talentos y de llenura del Espíritu Santo. No, todo lo contrario. Él fue encerrado en ese lugar por hablar acerca de Jesús y del arrepentimiento. Acerca de que todo aquel tendría que venir y arrepentirse y convertirse, porque notemos lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 19, dice, por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión, sino que comenzando desde Damasco y hasta Jerusalén y toda la región de Judea, y a los no judíos a que se arrepintieran y recibirían el perdón de los pecados.
Y notemos lo que dice la palabra, es muy, muy importante lo que dice. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, sino que desde Damasco y Jerusalén y en toda la tierra de Judá y a los no gentiles, a que se arrepintiesen y a que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Por esta causa, los judíos me prendieron y procuraron matarme. Qué importante es ver cuando predicamos la verdad de su palabra, cuando confrontamos con la palabra, para poder hacer que la persona sea convencida por el Espíritu Santo. No puede haber convencimiento del Espíritu Santo, no puede haber un obrar de la palabra de Dios completamente si presentamos mal a Jesucristo. Y yo creo que en este tiempo debemos presentar a Cristo con lo que es y por lo que murió por nosotros en la cruz. En la cruz, Cristo murió por nuestros pecados, para romper las maldiciones que había en nosotros y quebrar las enemistades que teníamos con Dios. Por eso murió por nosotros, para salvarnos y librarnos de la muerte, del infierno y del pecado. Esa es la verdadera ilustración de la cruz del Calvario, ¿sí? Cuando sacamos del mensaje central el pecado, el arrepentimiento y el cambio de propósito en la vida, el cambio de actitud y de propósito en la vida de la persona, lo que estamos haciendo es haciendo tibia la doctrina de Jesucristo, menguando la doctrina de Cristo, y debemos predicar la sana doctrina. Y dentro de la sana doctrina no solo están mandamientos, preceptos, sino que está el saber lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Y fue a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice que así tendría que suceder, que Cristo padecería, que moriría, pero que al tercer día resucitaría, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Qué importante, porque también esto lo dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra: Dios no retarda su promesa, según como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire qué importante, estamos hablando de la palabra del Señor, y que es muy importante esto, de estar en un lugar donde realmente se predique la sana doctrina y la palabra de Jesucristo. Yo no sé si has oído estos mensajes, pero estos mensajes están siendo muy dejados de lado en estos tiempos. Estos mensajes de lo que es la palabra, el arrepentimiento, la cruz, se están obviando en este tiempo, y se está predicando mucho acerca de la prosperidad, acerca de los logros que vamos a tener, acerca de la fe positiva, y no está mal, pero si dejamos de lado lo que Jesús hizo en la cruz, por qué lo hizo y para qué lo hizo, nuestro mensaje a Cristo no está siendo bien predicado. Debemos predicar a Cristo crucificado, y mostrar por qué murió y para qué lo hizo, y por qué resucitó al tercer día, y por qué el ser humano necesita arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos de nuestras malas obras, de sus pecados, y volvernos a los pies de Cristo. Hay hermanos que en este tiempo, hermanos, yo le hablo porque es así, somos hermanos en Cristo, que aún no se han arrepentido de sus malos caminos, que a sabienda que hay cosas que no están bien hacerlas, aún las están haciendo, y viven tras una fachada, cubriéndose de una sonrisa, de un poco de ropa, de un servicio, pero lamentablemente Dios ve todas las cosas, y a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso, dice la palabra, también segará. Y este es tiempo de volvernos a Jesús, de pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, y abrir nuestro corazón a Cristo, y volvernos a Dios de todo corazón. Y sobre todas las cosas, hermano, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra digno? Merecedor. Hacer frutos que merezcan que la persona los pueda ver y pueda decir: este es un hijo de Dios, porque ha dejado de hacer lo malo por hacer lo bueno. Dios está buscando hombres y mujeres que sufran este cambio y que se puedan arrepentir. La Biblia nos habla también en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9, nos dice que hay una tristeza, que es la que según Dios prepara,
produce en nosotros salvación. Pero hay una tristeza que es según humana, que nos produce dolor. Y yo creo que Dios a veces nos lleva a que tengamos un dolor y un pesar y una tristeza profunda por arrepentirnos y buscar a Dios. Y Dios quiere que el ser humano se vuelva a Dios, que todos nosotros podamos volvernos a Dios. Yo no sé en qué área estás fallando, yo no sé qué área aún no puedes dejar o la que no quieres dejar, pero quiero decirte que todo aquello que a ti te parece bueno y que no lo puedes dejar y sabes que está mal de parte de Dios, es lo que te hace pecar. Y de eso sí te tienes que arrepentir. Yo no sé cómo está tu vida, si tú sabes que hay algo que estás haciendo que está mal y sabes que no lo tienes que hacer porque es pecado delante de Dios, Dios quiere que te esfuerces en dejarlo, que sufras un cambio, un arrepentimiento por eso que estás haciendo y tengas un dolor y un pesar y ya no lo vuelvas a hacer. Porque la Biblia es clara cuando dice que debemos cambiar de actitud y de propósito en la vida. O sea, sufrir ese cambio, sufrir ese arrepentimiento porque Cristo nos ama. Dios nos da la oportunidad y nos dice en esta palabra, si entiendes mi palabra, si abre mi mente a tu palabra, como dice acá, que le abrió el entendimiento para que comprendieran la palabra, hoy Dios te está abriendo a ti el entendimiento para que comprendas que la palabra es clara y que Él te dice que lo que quiere es que comprendas que murió por ti en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día para darte vida juntamente con Él, pero que a través de eso tienes que sufrir un cambio de actitud y de propósito en la vida. Tienes que sufrir un arrepentimiento. Tiene que haber un cambio tremendo en tu vida para poder ser salvo y entrar al reino de Dios. Es muy importante. Y después de esto podrás recibir el poder de lo alto, que es el don y el poder del Espíritu Santo. Es muy importante para que comprendamos esta palabra, que Dios pueda bendecirte en esta tarde, que Dios pueda fortalecerte. Pero esta es la verdad. Pero también tenemos la otra parte. La parte en donde las iglesias han negado o han dejado de predicar lo que es el arrepentimiento y el pecado. Lamentablemente estamos viviendo en tiempos peligrosos. Tiempos que la iglesia ha dejado de soltar la palabra exhortativa por temor a que la gente se vaya de las iglesias. Los pastores han entrado en un estado de tibieza, de temor, en donde el evangelio se comenzó a hacer tibio y liviano por temor a que la gente se vaya de las iglesias. Y es muy importante que entender que cuando Jesús predicaba, también se le iban. Pero Jesús predicaba acerca del perdón, del arrepentimiento y de la salvación. Y Él era fuerte al predicar. Pero en estos tiempos vemos que hay predicadores que tienen temor a que se vayan o temor a que la gente se espante y se vaya por el evangelio. Y tenemos temor a que la gente se ofenda al presentar un evangelio correspondiente a la palabra. Tenemos temor a que la gente se ofenda, se sienta mal, se vaya